buenas chicos, bienvenidos a F Total. La nueva era de la Fórmula 1 ha dado el pistoletazo de salida en Melbourne con los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. 2 sesiones marcadas por los problemas mecánicos de juventud, errores de pilotaje, intenso rodaje para optimizar las nuevas máquinas a un entorno desconocido para ellas. Algunos detalles que hacen albergar muchísimo hype para el resto del fin de semana y en general que ayudan no solamente a ingenieros, pilotos, sino también a nosotros para empezar a desgranar sin tantos juegos cómo se sitúan los órdenes establecidos y ver claramente las principales preocupaciones sobre estas nuevas regulaciones, especialmente en lo que respecta a la gestión de energía. Albert Park es muy exigente con sus largas rectas y pocas frenadas fuertes y ha sido dramático lo que hemos visto hoy. La FIA irremediablemente después de este doblete va a tener que implementar con urgencia ese plan B que comentamos que tienen en el armario, un parche para ir tirando porque esto es ridículo y eso que han limitado la recarga de energía por vuelta, pero ni aún así el tremendo corte de energía eléctrica que se produce a más de 100 metros antes de llegar a la curva 9 y 10, la zona rápida del circuito, es bochornoso, perdiendo más de 50 km por hora, por ejemplo, Mercedes en los libres 1 antes de llegar a la curva. Eso a una vuelta, eso entre comillas simulando clasificación. En las simulaciones de carreras que daban ganas de llorar directamente, muy lejos de lo que debería ser la Fórmula 1, la cúspide del automovilismo, la lucha contra el crono. Vamos ya a hablar de cada una de las escuderías y cómo ha ido este movidito día que nos deja mucha emoción para el resto del fin de semana tras la igualdad comprobada en la parte alta de la parrilla. No en vano los 6 primeros clasificados con 4 coches distintos fueron separados por solamente 6 décimas. Ojalá se transfiera a la clasificación porque si es así nos vamos a divertir de lo lindo, no solamente este fin de semana sino todo el año, y hay posibilidades de ello ya que las escuderías no pueden esconderse en exceso, necesitan probarse, curtirse en los libres, entre comillas, realistamente para calibrar el despliegue energético. Vamos a comenzar, como no, con los más rápidos del día. McLaren deleita al público local con el MCL40 rebajado de peso, quedándose Oscar Piastri. Es el liderato de la jornada, aunque no fue un día nada fácil para ellos. Problemas de fiabilidad limitaron su rodaje en los libres 1 antes de desatarse en los libres 2. Oscar tuvo problemas con la sincronización de su unidad de potencia, lo que le llevó a pelearse con su coche y no completar el programa preestablecido, pero más grave aún fue lo del otro lado del garaje, lo de Lando Norris, que solamente pudo completar 7 vueltas en la primera sesión, reporta Zak Brown, por problemas en el embrague. La segunda sí que fue más fluida y el australiano completó un rodaje extenso e intenso con unas potentes simulaciones de clasificación que nos muestran de lo que pueden llegar a ser capaces los de Walking y una pequeña simulación de carrera para obtener feedback del coche en esas condiciones. Lando tuvo que ir por las circunstancias más a contrapié, no pudiendo rebajar los tiempos a las cotas de su compañero, aunque en su corta simulación de carrera marcó cronos interesantes. Comienzo con dudas sobre la solidez de los vigentes campeones, pero también destellos de su gran potencial. Recordemos que estrenan aquí por primera vez la especificación definitiva del motor Mercedes, igual que el resto de clientes, algo que les ha pasado factura, como ahora comentaremos. Vamos con precisamente Mercedes. Comenzó lejos de la cabeza en los libres 1 con modos motor descafeinados, un W17 nervioso, algunos contratiempos inesperados como el toque en el pit lane con Lindblad de Russell, salidas de pista. Pero en los libres 2, cuando empezaron el grueso del rodaje, cuando las cosas se pusieron serias, aumentaron el desafío entregando más potencia, optimizando su base con un comportamiento más neutro del W17 y no les costó en absoluto marcar cronos imponentes con consistencia, siendo el equipo que antes pasó
a completar una simulación de carrera además muy extensa, señal de su seguridad. Unas tandas que además fueron muy contundentes para sus dos pilotos, que se muestran satisfechos con el progreso de la jornada a pesar de los problemas iniciales, asomando la patita a los de Brackley, pero aún no quieren destaparse del todo. Toto Wolff afirma que han tenido algunos problemillas de software, simplemente de juventud, y que la competencia es muy rápida, por mucho que se empeñen en seguir elogiándolos, poniendo el dedo en Red Bull y Ferrari. A Toto se le ven las ideas por mucho que trate de ocultarlas. Ferrari transfiere las buenas sensaciones de los test de pretemporada aquí, día muy sólido en el garaje italiano, con un comportamiento noble del SF26 que no respondía violentamente cuando sus pilotos le pedían cada vez más. Cuando se acercaban a los límites, Leclerc fue el más rápido de los libres 1 con mucha diferencia, además doblete para Ferrari con Lewis Hamilton en la segunda posición, y el inglés lideró a los italianos en los libres 2, quedándose a 3 décimas del primer clasificado cuando los motores Mercedes apretaron. Ese tiempo lo hizo con unas gomas que, interesante dato, tenían un plano por una pasada de frenada a la vuelta anterior, así que hay mucho más por llegar. El 7 veces campeón del mundo parece sentirse mucho más cómodo con esta generación de monoplazas, así se transmite incluso a simple vista en sus cámaras onboards, y un SF26 con su ADN, así lo está dejando ver a pesar de una pasada de frenada y salida de pista buscando los límites. Su simulación de carrera fue demasiado corta para sacar conclusiones como la de Leclerc, experimentando configuraciones para mejorar el entendimiento de la máquina y dejarla 100% optimizada de cara a mañana, así que mantenemos esa incógnita. A una vuelta al menos están ahí, siguen pisando firme, haciéndolo fácil. Ahora en Albert Park solo queda descubrir mañana si será suficiente o no, pero la base está ahí. Jornada más obstaculizada para Red Bull. Verstappen tuvo un notable inicio, tercero en los libres 1, con un rodaje consistente y muy veloz, peleando por los puestos cabeceros independientemente de la carga de combustible y el compuesto que estuviera utilizando, pero los libres 2 comenzaron con inconvenientes para él cuando su RB22 lo dejó tirado al final del pit lane. Pudieron regresarlo y reemprender la marcha minutos después, lo que nos indica que no fue nada grave, sensor, software, eléctrico, algo de menor importancia, pero perdió ese valioso tiempo teniendo que ponerse al día precipitadamente, cayendo al sexto puesto en la tabla de la clasificación en sus simulaciones de quali y no pudiendo completar una extensa simulación de carrera como le hubiera gustado al piloto holandés, teniendo además una violenta salida de pista cuando el RB22 le dio un trayazo en la zona rápida. Hadjar tiene un rocoso día de estreno, sin errores graves, sin grandes problemas que interrumpieran su crecimiento y con cronos rápidos, codeándose con Max en los libres 1 y manteniéndose en el top 10 en los libres 2. Tal vez de los mejores entrenamientos libres de ese segundo asiento desde que comenzó 2025. No le vemos pegándose con el coche ya. Parece que puede ser por fin un lugar donde tal vez no brillar, pero sí al menos no sufrir. Después nos encontramos con su hermano menor, con el nuevo paquete evolutivo que han estrenado aquí. Es una de las sorpresas del día. Extremadamente competitivos. O ese paquete les ha dado un enorme impulso hacia adelante, o Red Bull Powertrains ha estado probando mapas motor agresivos con ellos. Una combinación de ambas es la opción más probable. Lo cierto es que Lindblad ha tenido unos primeros pasos en la Fórmula 1 increíbles, metido en el top 10 en ambas sesiones, lo cual es sorprendente en conjunto, pero más aún en su caso individual, además sin errores, más allá del susto en el pit lane con Russell y la parada al fondo del pit lane, que se quedó también en su caso en un pequeño contratiempo que no se puede repetir en carrera, ya que te destruye, pero mientras esto suceda en entrenamientos libres todo bien, dejando a Lawson por detrás, 13º en ambas sesiones. Las simulaciones de carrera de ambos fueron algo más limitadas, veremos mañana, pero pueden iniciar en un mejor estado de forma del esperado, más cercano a la zona media que a la zona media baja.
Toyota Haas se queda merodeando el top 10 con sus dos pilotos en ambas sesiones, muy cercanos en las simulaciones de carrera de clasificación, tanto Berman como Ocon, lo cual es una buena señal del comportamiento del Loop F26. Tal vez lo menos destacable sean sus simulaciones de carrera, donde con neumático duro no consiguieron encontrar el ritmo, brillar en exceso respecto al resto de la zona media, y la cabeza, de la cual estaban de media a 2-3 segundos por vuelta, lucharán por la Q3, parece confirmarse, ese es el objetivo, ser el mejor del resto, pero hay aún detalles obviamente por pulir. Sólido estreno de Audi en la máxima categoría, sin problemas como varios de sus rivales, que esto ya de por sí es un triunfo, con un rodaje extenso y además veloz. Metió a sus dos pilotos en el top 10 en los libres 1 y lo acechó en los libres 2, destacando especialmente en unas simulaciones de carrera asombrosas, mucho más rápidas, por ejemplo, con el mismo compuesto que las de Lawson. Quieren puntos en su cita inaugural y no parecen imposibles viendo lo visto hoy. Y eso ya de por sí es increíble. Qué trabajo más serio y definido están trazando con Binotto y Jonathan Wildy al mando. Emociona esta Audi. Alpine es uno de los equipos que más ha sufrido en el día de hoy, un A526 que cuando se le trató de exigir se mostraba excesivamente nervioso y falto de velocidad tanto a una vuelta donde estuvieron hundidos en la tabla como en las simulaciones de carrera. Gasly no pudo tan siquiera hacer una vuelta en esas circunstancias, lo que nos indica que estaba lejos de estar contento con el comportamiento de su coche. Franco sí hizo unas cuantas, pero la velocidad del Alpine no conseguía destacarse respecto a otras fuerzas de la zona media, con problemas mecánicos inesperados, algunos que causaron momentos peligrosos como el encontronazo entre el argentino y Hamilton, por el que fue llamado a los comisarios. Franco encima se bajó de los libres 2 con molestias en un ojo. Gasly se bajó del coche a 20 minutos del final por un problema mecánico. Un desastre. Yo espero que con ese motor Mercedes, que se presupone como el más potente, el más completo de toda la parrilla, y el potencial mostrado en los test, debería ser más falta de optimización que de potencial real. Si logran poner todo en su sitio con los datos recopilados el día de hoy, se tienen que imponer dentro de la zona media como uno de los favoritos a liderarla. Si esto se reproduce el resto del fin de semana, sería una tremenda decepción. Lo peor es que no solo sería externa, sino también interna, y el lunes ardería Enoston. Lo bueno es que tienen tiempo, datos que servirán para optimizar el conjunto, la gestión energética, donde han sufrido particularmente en el día de hoy respecto a otros competidores, pero lo que está claro es que a pesar de que aún quede tiempo, el comienzo está lejos de ser ideal. Aunque bueno, esto es histórico de Alpine, sus malos comienzos de fin de semana que luego revierten de cara al sábado. Otra que ha sufrido un viernes cuesta arriba son los hombres de Grove Williams. Ellos sí, por falta de potencial, no han salido de la parte baja de la clasificación, con una simulación de carrera de Albon bastante pobre en los libres 2, teniéndose que bajar del coche antes de tiempo por problemas mecánicos Sainz, que aún no se han reportado exactamente su naturaleza. A Albon le ha dejado tirado su monoplaza en los libres 1 al final de la sesión por problemas hidráulicos. Como se anticipaba, va a ser un inicio doloroso por uno y otro lado para Williams, que solo la superioridad del motor Mercedes tendrán que maquillar. El FW48 está lejos de ser una máquina decente con la que poder luchar dentro de una zona media de la parrilla ultra competida. El Mach 26 de Cadillac se fue despedazando por Albert Park, perdiendo sus dos pilotos los retrovisores, uno el derecho y otro el izquierdo en los libres 1, y Checo Pérez sufriendo varios pequeños problemas mecánicos, uno que le hizo bloquear las ruedas traseras, trompeando tras un freno motor excesivo, limitando su rodaje en los libres 1 y obligándole a permanecer mucho tiempo en el garaje en los libres 2. Salió a última hora para tratar de recuperar parte del tiempo perdido, pero tuvo que detener el coche al detectar problemas hidráulicos en su Mach 26, según reporta
Cadillac. Se han cebado todos esos pequeños problemas con Checo en el día de hoy para reforzarse y completar el resto del fin de semana con una mayor solidez, cumpliendo ese objetivo de cruzar la línea de meta el domingo y construir desde ahí. Bottas ha tenido un día más apacible, más tranquilo, con 24 vueltas en los libres 1, 28 en los libres 2. Este coche es capaz de ello, de rodar con consistencia, aunque aún falten detalles por pulir, como hemos comprobado en el otro garaje. Y eso es algo, a pesar de esos pequeños contratiempos que no todos pueden decir, no todos tienen la capacidad de poder cruzar la línea de meta el domingo. En cuanto a rendimiento, en cuanto a competitividad, sus cronos, tanto en la simulación de clasificación como en la de carrera, a pesar de las evoluciones que se concentran en ambas alas, están lejos del siguiente clasificado como esperábamos. Van a ser, entre comillas, los últimos, si no contamos a Aston Martin, que está en su propia liga, pero el rendimiento no es el foco en estos momentos. Paso a paso, y la parte positiva es que el 11º equipo de la máxima categoría empieza a dar sus primeros pasos. Toca seguir aprendiendo para seguir creciendo. Y terminamos con el que puede ser el fin de semana más bochornoso de la historia moderna de la Fórmula 1. Un ridículo histórico. Lo de Aston Martin está siendo una tortura en vida, cada vez más surrealista a cada paso que damos. Lance Stroll dio 3 vueltas en los libres 1, Fernando Alonso ni pudo salir del garaje, reportando Honda en los dos coches problemas de fiabilidad que limitarían su rodaje. En los libres 2, ninguno de los dos monoplazas superó las 20 vueltas y Lance tuvo que bajarse antes de tiempo por nuevamente problemas en la unidad de potencia nipona. Los parches no han funcionado, confirma Alonso que todo se siente muy parecido a Bahrein y a pesar de encontrarse entre algodones, a pocas que se le exija, ya sea en intensidad o en extensión, va a reventar. Se notaba desde la propia cámara en la prueba de salida que ha hecho Fernando al final de los libres 2, las vibraciones que tenía el coche. Del rendimiento ni hablamos, las últimas posiciones de los pilotos que han marcado tiempo han sido para ellos con contundencia. Pero es que lo más alarmante es que, a pesar de estar limitados en cuanto a rodaje y potencia, parecían de cristal. Están en un estado tan prematuro que asusta. Hablaremos más detenidamente de toda la información que se ha vertido cual tsunami en estas últimas horas que acrecentan el drama, pero lo que preocupa de cara a este fin de semana es que Newey ha reportado que Honda trajo 4 baterías, de las cuales 2 han quedado ya inutilizadas antes ni siquiera de poder aprovecharlas por problemas en el acondicionamiento o comunicación entre estas y el resto de la unidad de potencia. Quedan 2 que están montadas en los coches y si pierden una de ellas, adiós al fin de semana. No pueden rodar y es algo que parece que va a pasar en cualquier momento. Pero es que en una semana está China y no hay repuestos. La situación la define él mismo como aterradora y verdaderamente lo es. Esto no hace más que acrecentar la tensión entre ambas partes, que va a estallar en cualquier momento. Al ser preguntado a Alonso por qué Honda no tenía repuestos suficientes, respondió que eso habría que preguntárselo a ellos, que es decepcionante cómo suministrando a un solo equipo no son capaces de tener repuestos, pero así es la situación. Esto es una pesadilla, vaya papelón, no solo para el resto del fin de semana, sino, vuelvo a repetir, es que la semana que viene es China, sin repuestos, sin fiabilidad, sin potencia, el coche es inconducible, a pesar de algunos cambios como el nuevo alerón delantero, las vibraciones destruyen todo a su paso, se ha quejado por la radio Alonso de la limitada capacidad de recarga de sus baterías, vaya agonía en directo les espera, están dando patadas de ahogado, están tratando de sobrevivir como buenamente pueden, y este estado en el primer Gran Premio de la temporada es simplemente inadmisible. Lo peor es que de momento no hay avance. Y no ha habido avance desde Barcelona. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.